Muy buenas noches para todos, muy buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Bueno, hoy voy a iniciar con una nueva explicación, porque todavía me falta preparar bien, porque lleva muchos textos, el tema de cómo ser salvos. Entonces, hoy voy a hacer una explicación, primero, dos temas son, pero no hoy hago uno solo, sobre la persecución de los cristianos en Roma, que está mal interpretada, porque desde las enseñanzas de la historia vienen diciendo que la persecución ha sido a los católicos. Ahora yo los voy a desanar, voy a explicarles bien de dónde proviene todo esto. Bueno, pero antes quiero explicarles que hay algunas noticias que no son muy buenas, ¿no? Respecto a las cosas que se van sucediendo en el mundo. En el mundo van pasando cosas que no se van diciendo. Perdón por los veces van. El mundo está como un globo muy inflado a punto de explotar. El mundo, estoy diciendo. No se olviden que en Europa ya están a punto de entrar casi en el otoño. Entrarían en el mes que viene, pero generalmente los primeros fríos se sienten antes. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, eh, tenemos problemas en cuanto que ya se ven nada más que están disfrazados y la gente no se está dando cuenta de la falta de alimento que hay, la falta de alimento. No solo la falta de alimento, señores, sino que la gente no puede comprar alimentos, que eso es más triste, que cobran su salario, y no estoy hablando de los pobres abuelitos, estoy hablando de la gente que trabaja y cobra sus salarios y que ya no les alcanza. Porque en este tiempo que no he sacado videos, he estado recorriendo ciertos lugares de expendio y de ventas, y muchos lugares acá donde yo estoy no tienen precio. La gente no le pone precio porque debido a que hay tanta inflación que hoy vale un precio y mañana otro, así que directamente no les ponen precio. Bendito aquellos que tienen dinero, aunque sea dinero que valga poco, pero tienen dinero y pueden comprar hoy, porque mañana lo van a pagar más, mucho más. ¿Se acuerdan cuando el año pasado, si no revisen los videos, yo les decía que compraran alimentos y guardaran alimentos no perecederos, ¿no? Y guardaran, porque iba a haber escasez de alimentos, porque iba a venir hambruna. Algunos han hecho eso, ¿no? Ojo, algunos han hecho eso. Gente que tiene, acá ahora hay un lugar donde se puede comprar por pack. En la costa, por ejemplo, está Diarco, que mi hijo, por ejemplo, compra todo por pack, compra mucho y guarda. Mucha gente lo hizo en verano, cuando tenían el dinero, cuando se ganaba bien, porque ahora son tiempos de vacas flacas, porque una botellita de aceite así le sale un montón de plata. El pan casi 400 pesos el kilo. La carne no les digo, mucha, ¿para qué? La fruta también. Antes de esta suba yo había comprado espinaca, un atadito de espinaca 200 pesos, un atadito de espinaca. Yo consumo mucha verdura. Pero que cada vez voy a tener que ir dejando de consumirla debido a la gran en el aire contaminación de lo que están tirando en la noche, que ya no tenemos sol, de vez en cuando lo vemos al sol aplaudimos, porque pasan 2 o 3 días que estamos al oscuro, entonces prácticamente. Y las plantas están a la intemperie, entonces todo eso, como no es ya la lluvia ácida, es lluvia veneno, eso cae sobre las plantas. Y si no las lavamos bien, le pasamos el cepillo, un cepillito de uñas, un cepillo que tengan, las lavan bien, eso
va a hacer mal o les va a hacer daño a los músculos del estómago que son finos, por favor. Yo sé que habrá gente que dicen yo no tengo agua caliente. Si no tienen agua caliente, oren, porque Dios los va a proteger. Y busquen un cepillito limpio, cualquier cepillo que tengan, límpienlo bien y cepillen todo, todo cepillen, porque no se olviden, no, no se trata de que cepillo porque, no, no, es que se trata de su salud, de su estómago, de sus intestinos, de su hígado, de su páncreas. Y ahora que ya empieza el sol, tengan cuidado. No anden mucho al sol, porque no es que el sol sea malo, el sol no es malo ni el sol no daña, pero al sol está acá y acá abajo están las nubes que contaminantes. Y cuando pasa a través de esas nubes que tienen hasta azufre, queman la piel. Por eso hay tanta gente con manchones así en la cara, tanto hombres como mujeres. Y eso, los manchones no serían nada. Cuando sea la quemadura y se lastime, ahí va a ser terrible. Les digo que se vienen cosas terribles. Y Argentina, no se olviden, repito, vuelvo y repito por enésima vez, la Argentina está en juicio. Dios está en juicio con Argentina. Y fíjense cómo la estamos pasando. Porque Argentina ha hecho muchos pactos oscuros, aparte de la ley del aborto. Y más que nada la ley del aborto y los pactos oscuros ya sabemos que los hacen continuamente, que casi todo el mundo se maneja con eso. Y bueno, así van a morir también, ¿eh? Porque esa gente no se va a repetir. Quería decirle, quizás todos ya la hayan visto por los canales de televisión, está saliendo, y les están dando ¿cómo les digo? Eh, una respuesta al problema tan difícil para la gente que no entiende y tan tonta para los que entendemos que no puedo creer que digan eso. En Mendoza está saliendo humo debajo de la tierra, pero a mí me mostraron que cuando corre la gente con la pala que abre zanja y más se extiende el humo y más se extiende, que ya llevan muchas hectáreas, y según un señor dice que hace ya varios meses que están así, no sabíamos, eh, enfocó el periodista el hoyo y abajo está así como mi saco rojo, como si tuviera un fuego debajo. Dice, pero esto es normal, esta es la explicación que dan los supuestos científicos supuestos. Que es una zona de turba, una zona que se cerró y que ahí no hubo oxígeno, entonces como la gente ahora para apagarlo abre grietas entre el oxígeno y combustiona y se hace ese humo. Ah, entonces en cualquier lado va a pasar lo mismo. No, no confundan, me sonrío porque de ver tanta ignorancia. Gente, por Dios, el juicio de Dios ya empezó. Y eso no lo pueden apagar, pobrecita gente. No lo pueden apagar y ya hace varios meses que están así. Y avanza lentamente, como son los juicios de Dios, lentamente, lentamente, pero va quemando de abajo. Son como 2 o 3 metros para abajo, de ahí sale el fuego, las brasas, y sale para arriba el humo. Es tremendo, lo está pasando OTN, lo está pasando continuamente. Pero hay que buscar información. No hay que quedarse con las informaciones que dan los periodistas. Hay que buscar información por otro lado. Si no creen, en los que les hablo a los que no creen y que se ríen, que dicen que no van a venir los juicios de Dios, pues les digo que ya empezaron los juicios de Dios. Ya empezaron. Puede ser tremendo, puede apagarse, puede ser para anunciar algo muy grande que va a venir después, que no lo voy y no quiero decirlo, pero pues se cuide Buenos Aires, el gran pecado que hay en Buenos Aires, la cantidad de gente y todo en el pecado. Son muy pocos los que están en santidad. Porque ahí es un desastre. Por algo la Biblia nos dice que nos alejemos de las ciudades grandes, que no se podía vivir en los últimos días en las ciudades grandes. Bueno, si no querían creer, el juicio ya empezó. Matan a las mujeres, las tirotean, a los niños, no solamente en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba mueren niños y no saben por qué, les dan de más de, bueno, ya esto es
un desastre, tal cual dijo el profeta en la visión. Argentina es un desastre por donde la miren hay destrucción, hay muerte, destrucción, muerte y suciedad, que es lo que el diablo trae. Que dijo que si no se arrepentían, Argentina va a sufrir las consecuencias. Terrible, dice la Biblia, es caer en las manos del Dios vivo. Pueden caer en cualquier cosa, pero es cosa terrible caer en las manos del Dios vivo, porque si caen por una bala van a morir, pero caer en las manos del Dios vivo van a desear morir y no van a poder. Eso es lo de terrible. Y lo mismo va a suceder en todo el mundo. Y de a poco. Les hablo hoy, después ya no lo voy a repetir, tómenlo en cuenta. Estamos en agosto. Agosto tenemos el 22, el pase del asteroide y la ruptura de Dios con la humanidad. Así nomás les digo. Ruptura. Entiéndase, ruptura de Dios con la humanidad. En septiembre empezarán los ayes fuertes. Ya los dolores fuertes de parto, pero fuertes, ¿eh? No los súper fuertes, fuertes, porque van a durar. Y esa mujer para parir va a sufrir mucho, porque ha hecho mucho daño. No lo digo para ofender a nadie, estoy diciendo, advirtiendo, por favor. Estuve conversando con una persona y dice, yo no entiendo, no hay tiempo para aprender tanto. Solamente ora continuamente, todas las veces que te acuerdes del Padre Nuestro, habla con Dios, presentale tus problemas, entrega tu corazón, guarda santidad, por favor, guarda, hoy ya estamos en Shabbat, gloria a Dios, y lo que puedas hacer. Porque tal vez en la gran guerra de Satanás no va a querer Satanás que la gente que está con él pase. Por supuesto que no les va a dejar pasar viva, pero tienen la esperanza de la resurrección, pero no para juicio. Los que se arrepientan. Los que murieron y se arrepintieron tienen la esperanza de la resurrección sin juicio. Pero no se pueden casar ni dar el matrimonio en la nueva tierra. Les digo así, en la nueva tierra, porque eso es orden divina por el tiempo que nuestro Padre decida. Serán como nuestros hermanos, nada más. Y tendrán que, porque claro, tienen que limpiarse, tienen que aprender lo que dice, lo que nuestro Padre dijo, y es lo que voy a hablar hoy. Quiero que esto quede muy bien, porque hoy voy a hablar sobre la persecución de los cristianos en Roma y lo que hacían en el Coliseo de Roma. Acuérdense que el Coliseo es donde se llevó la estatua de él, demonio Moloch, al que le pasaban los niños por el fuego, en sacrificio a ese demonio. Y ese demonio vino desde Medio Oriente, Babilonia, en todos lados está, en todos lados, todo el mundo. Porque en estos momentos, tristemente tengo que decirle, ya no está gobernando Dios la tierra, está gobernando Satanás el diablo. Por eso a los cristianos se nos hace difícil. Tenemos que estar constantemente en oración y bien firmes, porque sabemos que estamos gobernados por un contrario, pero también estamos cuidados y bendecidos por el único Dios verdadero todopoderoso. De aquí, de esta gran limpieza, van a salir los justos y los buenos, para salvación, los demás para destrucción. Es así, no tiene otra vuelta. Bien, el Imperio Romano siempre fue hostil a los cristianos. ¿Qué cristianos? Ahora vamos a ver qué cristianos. Eh, eh, los cristianos sufrían por su fe bajo el pie del Imperio Romano. Era imposible que si eran cristianos no sufrieran persecución. Era imposible. ¿Por qué? Porque esto lo está diciendo, ya lo está diciendo Mateo 5:12, Mateo 5:12, sobre la persecución. 5:12. Y dice así, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así
persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Esto lo escribe Mateo o Matías, como se dice en hebreo. Cuando los persiguen, alegraos. ¿Por qué? Porque no somos igual que ellos. Por eso los persiguen. Pero la gran persecución no es, ahora va a ser terrible, otra vez la persecución, pero ya viene desde antes. Viene desde antes. Todos también seremos pulidos como el oro. Bien, y también dice lo mismo en Marcos 10:30, donde habla del hijo pródigo. Pero cabe destacar que nuestro Salvador, al que ustedes le dicen Cristo, y cuyo nombre verdadero en hebreo es Yahshua HaMashiach, HaMashiach significa salvación, Yahshua es su nombre. Bueno, pero cabe destacar que nuestro Salvador les había enseñado a no guardar odio a los perseguidores. Sí dijo, no guarden odio a los perseguidores, porque el odio mata. Sino que oráramos por los perseguidores, porque al orar nosotros, Dios, el juez supremo, Yahweh, toma el juicio en sus manos y procede rápidamente al juicio. Sino que oráramos por los perseguidores. La persecución de los cristianos en la antigüedad duró 2 siglos, que fue entre el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo por Nerón. No fue directamente Nerón, sino que Nerón tenía una mano barata que fue la que incendió Roma. Después lo voy a decir en otro video. Y el edicto de Milán del 513 después de Cristo, cuando los emperadores Constantino el Grande y Licinio fundaron la Iglesia Católica. ¿Cuándo se fundó la Iglesia Católica? Algunos dicen 313, otros dicen 312, siempre está en el 300, o 13, otros dicen 50, pero generalmente los historiadores hablan del 213 porque ha quedado en documentos. ¿Quiénes fueron los fundadores? Constantino el Grande y Licinio, fundadores de la Iglesia Católica. Se desconoce el número de creyentes que perdieron la vida a causa de estas persecuciones. Pero según el historiador Eusebio, fueron grandes cantidades, y a medida que las enseñanzas de nuestro Salvador, Yahshua, o Cristo, como le dicen ustedes, conquistaban más personas, o que sea, más personas se adherían a la enseñanza de nuestro Salvador, eran perseguidos, si eran tomados prisioneros, eran muertos. Se cree que existieron 10 persecuciones fuertes, generales, contra los creyentes, por parte del Imperio Romano. Por favor, vuelvo y repito. ¿Cuándo se empieza la persecución de los cristianos? En el 64, año 64 después de Cristo. Desde el nacimiento de Cristo hasta el día de hoy han pasado 222.020, estamos en el año 2022, ya me voy a adquirir. Bueno, 2022 años han pasado. Entonces la persecución de los cristianos, a ver si me ayuda ustedes y ustedes mismos relacionan, porque veo que eso le falta, la relación. Para un buen estudiante y una persona que piensa significativamente, la relación es lo más importante. En el 64, después de Cristo, o sea que ya había nacido Cristo. ¿Cuándo nace Cristo? En el año 0. Año 0, según el calendario gregoriano, ponen como el nacimiento de Cristo. Y ahí empieza año 1, año 2, año 3. Hoy han pasado 64 años del nacimiento de Cristo, ya Cristo había sido sacrificado también. Empieza la persecución de los cristianos. ¿En qué año se funda la Iglesia Católica? En el año 313, según las crónicas de ellos, de los católicos, después de Cristo. O sea, del 60, si le vamos al 100, serían 200 y pico de años, o sea que son 200 largos años, y pico largos, 230 o 220, 230 años
faltaba aún para fundarse la Iglesia Católica cuando comienza la persecución de los cristianos. ¿Qué cristianos eran? Que nadie los engañe. Que nadie los engañe. No fueron los católicos. A los que se persiguió, se mató, se tiró a las fieras, se hizo de todo, porque más daño no les pudieron hacer a sus cuerpos, mujeres, niños, hombres, viejos, todos, fue a los verdaderos creyentes en nuestro Padre Yahshua HaMashiach, o Cristo, como llaman ustedes, a los verdaderos creyentes. Esos fueron los que cayeron en el Coliseo, los primeros. Después que se funda la Iglesia Católica, algunos que, bueno, no entendían cómo habían fundado la Iglesia, porque era difícil de entender con todo lo que le pusieron a la Iglesia Católica, bueno, querían ser católicos, bueno, también se los persiguió. Pero los que cayeron durante esos 200 y pico de años fueron todos los creyentes en nuestro Salvador y en nuestro Padre. Los verdaderos creyentes, no fueron los católicos, porque la Iglesia Católica se funda en el año 313, después de Cristo. Y la persecución empieza en el 64 después de Cristo. Acuérdense que era bajo el emperador Nerón, el que incendia Roma. Hay 10 persecuciones. Primera persecución es la persecución de Nerón, en el año 64 después de Cristo. Dice que Roma había sido incendiada y la única, fíjense esto, la única justificación coherente que encontró Nerón fue la de culpar a los cristianos, a los creyentes, del incendio de Roma. Él la mandó a incendiar, pero él culpó a los cristianos. Fíjense el diablo como siempre ataca a las personas que creen verdaderamente. Por eso ser cristiano no es fácil, pero el premio es muy grande. Bueno, escuchen bien porque este es un video que está, me tardé mucho para hacerlo, pero me encanta porque aquí narro historia junto con lo que dice la Tanaj, la Biblia. Así que la primera justificación fue culpar a los creyentes, cuando en realidad fue Nerón quien incendió, mandó incendiar Roma. Así lo afirman las crónicas de la época, porque esas crónicas se conservan en Roma. Las crónicas de la época. Los romanos odiaban a los seguidores de nuestro Salvador. Fíjense si lo odiaban. Rompieron el segundo templo. Después iniciaron las cruzadas, no, después vinieron las cruzadas, sí, porque decían que ahí habitaban los herejes y querían traer el Santo Sepulcro. Mentira, querían robarse todas las riquezas que había en Jerusalén. Pero los romanos odiaban a los seguidores de nuestro Salvador. Se cree que durante esta ola de persecución murieron los apóstoles Pedro y Pablo. Todavía vivían Pedro y Pablo. Recuerden que yo lo expliqué en un video. Pablo, que era romano, murió con espada. Lo mataron clavando la espada. En cambio, Pedro, que no era romano, lo colgaron en una cruz, pero no como a nuestro Salvador, sino con la cabeza para abajo. Ellos sabían que iban a pasar eso. Pero también sabemos que cuando ellos cuelgan un cuerpo, Dios inmediatamente, nuestro Padre Yahweh, saca el alma. Y le pueden hacer de todo ese cuerpo, pero ya no se sufre. Porque el cuerpo es un ropaje. Lo que el diablo quiere es el alma. Nuestro Padre se lleva el alma, el espíritu vuelve con él, y lo que ellos azotan y golpean es un cuerpo que no tiene ningún sentido. Pero eso no lo saben ellos. No lo sabrán nunca, porque hay que tener mucha fe para saber eso. Segunda persecución. Fue la persecución de Domiciano. Esa fue en el año 90 y duró hasta el 96 después de Cristo. Fui dando los años y todo, Fue del 90 al 96 después de Cristo. Hubo asesinatos y destierros, cada vez crecían más. Tercera persecución, la persecución de Trajano, que fue del año 98 al 117 después de Cristo. Todavía no había nacido la Iglesia Católica.
no acusaba directamente a los cristianos, pero si alguien decía, ay, el señor emperador, o al que estaba antes que él, aquel señor que es seguidor de ese que pusieron en la cruz, me hizo esto, aunque no le hubiera hecho nada. Basta que dijera eso, era su motivo suficiente para matarlo. Pero no matarlo, matarlo siendo lo terrible. Eh, Asesinatos, destierros, pero cada vez crecía más. Tercera, la persecución de Trajano, es la que decía, sí. Si alguien hacía algo o denunciaba a un creyente, esto ya ellos tenían como una base legal, no se olviden que toda ley viene de Roma y toda ley es injusta, porque la ley de los hombres es injusta, eh, era ese motivo suficiente y legal para la muerte y lo que sea. Tercera. Bueno, vamos a la cuarta. Persecución de Adriano. Fue en el 117 y duró hasta el 138 después de Cristo. Se mantuvo la persecución legal. ¿Qué era la persecución legal? Cualquiera que denunciaba a un creyente, listo, a la muerte. Y generalmente el coliseo fue creado para eso, era como, primero hacían luchas libres, luchas así. Después los usaban a los cristianos y del otro lado les tiraban los cristianos muertos a los leones, a los osos, a los tigres. Así ellos sentían el olor de la sangre humana, así que cuando les abrían la puerta, como abren a los toros cuando hacen este, la jornada que hacen en España, salían desaforados y ahí los ponían en el medio a todos, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, todos los cristianos, los despedazaban y se los comían. Y la gente aplaudía. Cuarta, persecución de Adriano, bueno, era mismo, dije que se mantuvo la persecución legal. La quinta, persecución de Marco Aurelio. Pensé que era un buen emperador, pero tampoco lo fue, ninguno. Fue desde el año 161 al 180 después de Cristo. A pesar de ser considerado un emperador ilustrado, ¿ve que un emperador ilustrado, no escondió su odio hacia los creyentes. Instigó y persiguió a los cristianos. Eh, pero en el año 117 se hizo un tratado en la ciudad de Lyon, que se hizo un tratado lo hizo Celso, a ese tratado, contra los cristianos. Es decir, que ahora tenían base escrita. De ellos decían que tenían base legal, nadie podía discutir nada, porque eran lo que mandaban. Ahora tenían base escrita para seguirlo. Fue tremenda. Y la persecución, ahora después yo les voy a decir una cosa. ¿Ustedes creen que terminó? Tenían base escrita para perseguir a todos los creyentes. El emperador promovió una imagen despectiva de los cristianos, dijo que eran gente mala, que era gente que no podía estar en el imperio, que era gente que conspiraba, bueno, todo lo que se le ocurre. ¿Quién me dice que el comunismo nació en el 1917? ¿Quién dice que el comunismo nació en el 1917? Viene hace muchos años. Y dejó para la historia lo que alguien dijo, lo que justifica la eliminación física de los creyentes es ni más ni menos que creen de manera diferente. Por esa causa escrita, ¿por qué los matan? Los matamos y los mandamos a las fieras porque ellos no creen como nosotros, en Zeus, en todos esos dioses paganos que yo detesto tanto y les digo que el que practica tales cosas está practicando las cosas del diablo. Bueno, porque ellos no hacían lo que hacía todo el imperio, bueno, por eso eran perseguidos y muertos. Fíjense en las bases que toma el tratado legal. Dice así, lo voy a repetir. ¿Por qué los mataban? Decían, porque
la eliminación, ellos justificaban la eliminación física, la muerte de los creyentes, porque decían que ellos creían de una manera diferente y que contemplaban la existencia de manera diferente. Además que viven de manera no legal, sino ilegal, o perversamente. ¿Por qué? Porque eran diferentes. ¿Se dan cuenta? Esto fue hecho en un tratado, en Roma. Les di los años y todo, no lo voy a repetir. ¿Se dan cuenta que las bases de Stalin y de Hitler no nacieron ayer? Lo dejaron escrito. Simplemente porque eran diferentes, porque eran limpios, porque eran puros, porque eran santos. ¿Se dan cuenta? Para pensarlo, ¿no? Bueno, no me detengo, sigo. Vamos a la persecución número 6, persecución de Septimio Severo. Esto fue en el año 202 al 211 después de Cristo. Durante este periodo, ser creyente, escuchen bien, ser creyente y bautizarse se volvió un acto ilegal y castigado con la muerte. ¿Y cómo se bautizaban los creyentes en esto? Salvador Yahshua HaMashiach, en el agua. Se bullían su cuerpo en el agua, tal como lo hizo nuestro Salvador. No se bautizaban como bautiza la Iglesia Católica a un bebé, porque un bebé no tiene raciocinio. Nuestro Salvador, o Cristo, como ustedes le llaman, dejó enseñanzas para la posteridad. Él se bautizó y empezó la predicación, se bautiza de hombre, 30 años, y lo bautiza Juan el Bautista, sumergiéndolo en el río, y él empieza de ahí la predicación a todos los que lo seguían. Eso fue como una, digamos, como el inicio de todo, para que todos los que crean en él hagan lo mismo. Nunca dijo que bauticen a los bebés. Si a él no lo bautizaron de bebé. Él era hombre cuando se bautizó, consciente. Porque él vino en carne y sufrió en la carne. Fíjense hasta qué punto nos ha amado. Y nosotros somos salvos no porque somos buenos o porque guardamos todo, no. No, nadie se salva porque es bueno. Nos salvamos porque Él es bueno, porque Él nos perdonó, porque Él sufrió hasta dejar la última gota de sangre por nosotros. Para que ahora pisoteen los inicuos esa sangre, si tienen perdón. Así que bueno, la persecución de Septimio Severo en el 202 al 211, en ese periodo los mataban solamente por bautizarse, ser creyente, bautizarse, era un acto ilegal y castigado con la muerte. Séptima persecución, la persecución de Maximio Tracio. Esa fue desde el año 235 después de Cristo y duró hasta el 236. Este emperador promulgó otro edicto en contra de los que dirigían a los cristianos. Porque no es que dirigían, porque ellos no tuvieron, pero siempre había alguien que sabía mucho, que tenía mucho Espíritu Santo, enseñaba y a su vez de enseñar los guiaba en la enseñanza, en todo. Eso se llama, no es un dirigente, es una persona mayor, digamos mayor en conocimiento de lo que nuestro Padre quiso para sus hijos acá en la tierra. Pero los mataban a todos. La octava persecución es la de Decio con C.
La anterior persecución sería como un inicio de la que se produjo durante el mandato de Decio, entre los años 249 al 251 después de Cristo. Acá ya se vi, no, todavía no se ve. Después de Cristo. Para este gobernante eran peligrosos los creyentes y muchos eh, fueron muertos porque eran peligrosos para el Imperio Romano, decía. Y decía que eran peligrosos para el imperio porque no hacían las cosas que hacía todo el imperio y eso era rebelión para ellos, por lo tanto el imperio estaba en peligro con esta gente, había que matarla, había que matarla. Y ahora tenían la base legal. Decían ellos en esa base legal que debían preservar su control y autoridad. ¿De qué? Del imperio romano, a costa de la vida de esta persona que no se ha dado. Solamente pensar diferente. ¿Se imaginan hoy, acaso, los que piensan diferente? Los que no, los que dijeron no, ¿acaso no son perseguidos? Los que no se adhieren al nuevo gobierno mundial ni obedecen sus leyes, porque más primero está la ley de Dios y después está la ley del hombre. ¿Qué son? Perseguidos. Y ahora que viene la marca de la bestia, porque viene ya pronto sale la marca de la bestia. Va a ser en la mano derecha y en la frente. Nadie va a tener dinero, solamente la marca de la bestia, y con eso van a poder comprar, vender y lo que diga el gobierno, nada más. Pero los creyentes no nos vamos a dejar marcar por Satanás. Nosotros ya llevamos la marca de nuestro Padre. Y ahí será la gloria, para la gloria de nuestro Padre. Porque no me cabe la mínima duda de que ningún creyente puro y limpio será tocado por Satanás. Ninguno. Por más que quiera, nuestro Padre pero nos va a cuidar en todo sentido. Pero también nosotros no debemos dejarnos. Porque ya vino la premarca. En el 2020 tuvieron la premarca. Y ahora viene la marca. ¿A quién, ¿A quién van a obedecer? ¿A Dios o al diablo? Porque ahora viene la cosa fuerte. Ahora no es chiste. Ahora viene la cosa fuerte. Ahora tenemos que saber de quién somos, a quién le hemos creído y a quién obedecemos. O sea que tenemos que estar fuertes. Soy fuerte en Yahshua. Bueno, la novena, la persecución de Valeriano, en el 257 después de Cristo al 260. Se prohibieron las reuniones. Claro, ellos se reunían para las buenas obras, para hablar de las cosas. Los que piensan igual se reúnen para hablar de sus cosas. Prohibieron las reuniones cristianas o de los creyentes, arrestando a los seguidores de nuestro Salvador. La estrategia de Valeriano no dio los resultados que esperaba y al año siguiente dio la orden de ejecutar a todos los que dirigían a los creyentes. Y esta medida estuvo vigente durante 2 años. Miren la cantidad de gente que habrán matado. Durante 2 años. Y solo concluyó cuando el gobierno decidió derogarlo. ¿Hay alguna nota que diga que algún cristiano se quejó? Que algún cristiano dijo, ¿por qué Dios tenemos que pasar esto? Vieron que hay un silencio total. Ningún cristiano se quejó. Porque todo cristiano, como les leí al principio, sabe que la persecución va a venir porque el diablo no quiere que sigamos en salud. Pero nosotros seguimos al que tiene la vida eterna, no al que va a ir al camino, al pozo del abismo. Ya está con un pie casi. ¿O se creen que ese fuego que sale acá en Argentina, debajo de la tierra, que da miedo, y no crean que le están minimizando eso, y no es así? Es una muestra que Dios les está dando de cómo van a arder ahí abajo. Les está mostrando su poder.
Piénsenlo, ¿eh? No me equivoco cuando digo. Acuérdense que ayer fue la luna, superluna. Ahora el 22 tienen el asteroide y los juicios de Dios recién. Y el mes que viene va a ser. Bueno, la 10 es la persecución de Diocleciano. Muchos creyentes, todos estos eran emperadores romanos, del Imperio Romano de Occidente. Muchos creyentes se sintieron aliviados porque derogaron eso que los mataba. Se sintieron aliviados por la derogación del edicto, por el gobierno. Y creyeron que todo había terminado. Sin embargo, les esperaba una de las peores pruebas. En el 303 después de Cristo, Diocleciano ordenó la quema de los lugares de reunión y de sus escritos, porque ellos traían los escritos judíos verdaderos que tenían en Roma, los escritos judíos verdaderos de la Biblia. Se los quemaron a todos. Y sí, ordenó la quema de los lugares de reunión y de sus escritos. Las Santas Escrituras o porciones de las Sagradas Escrituras fueron todas quemadas por orden e influencia de Galerio, que estaba en el gobierno del emperador. En lo que sería la 10ª y última persecución, pero no fue así. Un edicto al año siguiente promulgó la pena de muerte contra los cristianos. Ni siquiera la abdicación de Diocleciano significó el final de la persecución. Los cristianos eran considerados enemigos, ¿ve? Porque los cristianos, los que seguimos al verdadero Padre Yahshua, ¿qué me llama? Somos enemigos de los gobiernos. ¿Por qué somos enemigos? Porque a los gobiernos tiene en un puño Satanás. Ni siquiera la abdicación de Diocleciano significó el final de la persecución. Los cristianos eran considerados enemigos directos del imperio y esto dio como resultado que continuara la persecución hasta el año 311 después de Cristo, que Galerio promulga otro edicto de tolerancia. Pero ¿cuántos han ido muriendo a través de tanto? 200 años y pico. Bueno. Promulgó otro edicto de tolerancia. Fueron Constantino y Licinio quienes proclamaron la libertad completa. Acuérdense de Constantino y Licinio, que yo empecé con ellos. La libertad completa. ¿Por qué? Porque Constantino y Licinio fueron los que crearon la Iglesia Católica. Entonces crearon la Iglesia Católica, las órdenes, todos los papas, todos los obispos y todo, estaban tan ocupados en eso que lo otro lo dejaron de lado. ¿Y por qué la crean? Para ver si creando la Iglesia Católica, bueno, entonces ya se lo sacaban de encima a los otros. Yo les dije que la Iglesia Católica fue creada por una necesidad de mantener la orden en el Imperio Romano. Ahora, los creyentes no hacían nada, no molestaban a nadie, pero a ellos sí, porque ellos no los querían, porque pensaban distinto. Entonces crean la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es creada por orden de nuestro Padre Yahweh ni de nuestro Salvador Yahshua HaMashiach, no. Fue creada por el emperador romano Constantino y su compañero Licinio. Lo que no significa que todo terminó, pues los verdaderos creyentes aún son perseguidos y muertos, aún hoy. Y si no, fíjese la cantidad de gente que han quemado viva en África. Están quemando y atormentando vivo, le sacan los órganos en China, porque yo vi los videos. Vivos, porque los cristianos son limpios, son sanos. ¿Se imaginan? Hoy, por seguir las enseñanzas de nuestro Salvador.
O sea que la persecución nunca termina. Se va a terminar ahora, cuando ya venga la furia de Dios. Ya ni la ira, la furia. Durante 3 siglos. Porque después de la Iglesia Católica siguieron persiguiendo, ¿o no? ¿Quién no sabe de la Inquisición, por ejemplo? La cantidad de gente que se mató durante la Inquisición. Y les voy a explicar bien a todos por qué es sí, la Inquisición, Torquemada, obispo, decreta la Inquisición. Porque ellos tenían la Biblia. La Biblia ellos la habían traducido, la tenían. Pero ellos estaba traducida al latín intelectual. Estaba el latín vulgar que hablaba el vulgo de la gente. Entonces ellos decían que la Biblia solamente la podían tener los intelectuales y la podían leer los intelectuales, pero el pueblo, el vulgo, no podía tener una Biblia. Por lo tanto, familia que eran de creyentes y que tenían porciones, a pesar de que les quemaron, tenían porciones de la Biblia que les encontraban en la casa, que hacían distintas formas para matarlos. Una de ellas era la rueda, como si fuera una rueda de carro, y ahí ataban el padre, la madre, los hijos y toda la familia completa y les ponían debajo fuego, entonces la rueda giraba y se iban prendiendo fuego. Todo. Así morían nuestros antepasados creyentes, firmes en la ley de nuestro Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? Siempre ha sido así. Y ahora, actualmente, ya en China se está persiguiendo en los hogares donde hay una Biblia, en los celulares donde tienen una Biblia. O sea que todo está volviendo. Pero ¿por qué hay tanto problema con la Biblia? Porque ellos no quieren que las conciencias se despierten. Porque una vez que el ser humano aprendió, y va a morir, pero feliz porque sabe lo que es. Pero ellos saben también que ellos, cada cristiano que maten, más castigo de nuestro Padre van a tener. Bueno, una reflexión para antes de terminar todo esto es que la lealtad, la fe de no seguir, de no seguir a gobernantes, ni a políticos, ni a nadie, porque todos están bajo los pies del diablo, sino que seguir firmes en la promesa del nuevo paraíso que nuestro Padre nos ofrece y la vida en tranquilidad durante 1000 años y después la vida eterna para los elegidos y los que ya están sellados en la tierra, porque ya están sellados, ante semejante promesa, ¿de qué sirve el cuerpo? También les voy a hablar, les voy a hablar un poquito del Coliseo. El nombre del Coliseo viene de Coloso. Coloso es igual a Coliseo. Eh, el Coloso era una estatua grande que habían hecho, estaban siempre con las estatuas, tenía 80 metros. Eh, entonces, del nombre de Coloso es igual al nombre de Coliseo. Recuerden que ese fue el lugar donde se atormentaba y se mataba y después de muerto los pedazos se los tiraban a las fieras para que los comieran. Cada vez se sentían más deseo de comer humanos. Durante casi 3 siglos, 2 siglos seguro y pico, mataron a cristianos. Pero después que se crea la Iglesia Católica viene la otra persecución, la persecución de Torquemada con la Inquisición. ¿Cuántos murieron ahí por tener una Biblia? Hasta la época en que llega Lutero, y que era católico, pero que se rebela, y ahí se forma el cisma protestante, y él dice que la Biblia debe ser traducida al idioma de la gente para que la gente lo pueda leer y pueda entenderla. Y bueno, casi le cuesta la vida, pero logra sí sacar la Biblia en los distintos idiomas, que en ese momento el alemán, el inglés, el francés, eh, a todos lados se va traduciendo porque ya se había creado la imprenta y con la imprenta era más fácil traducir la Biblia. Lo que no significa que todos entendieron bien la Biblia, porque si hubieran entendido bien la Biblia no habría tantas denominaciones protestantes como hay, cantidad. Si hay un solo Dios, ¿para qué hay tantas denominaciones? Y entonces hubiéramos estado mucho más unidos todos los creyentes. Desgraciadamente no es así. Hoy yo solita aquí, en este pueblo de más de
40.000 o 50.000 habitantes, estoy celebrando el Shabbat. Pero el Shabbat como Dios manda. Así que fíjese cuántos serán los que se van a salvar. ¿Cuántos en la Argentina hoy están celebrando el Shabbat? ¿Cuántos mañana, sábado, van a estar todo el día celebrando el Shabbat? Y no sé, es maravilloso hablarle a la gente, porque recién vino un señor que hace de todo, y que me colocó los cuadros y no se ven bien mis títulos, que tendría toda la pared para poner mis títulos. Y él tenía que venir a colocar unas rejas acá, y me dice, cierto que usted mañana no recibe a nadie, no, yo mañana permanezco guardando el Shabbat. Le expliqué por arriba, pero gente muy buena que si no entiende, respetan, y eso yo lo valoro enormemente, y lo bendigo a esa gente, porque si no entienden, no entienden porque nadie les explicó, pero saben respetar, porque ellos saben que si yo guardo eso, lo estoy guardando a un Dios grande y poderoso, no lo estoy guardando a ningún ser humano. Y el respeto para mí es lo más importante. Entonces, respetan mi creencia. Eso es maravilloso. Bueno, ahora este video termina aquí. Me queda hacerles el otro video donde voy a tener que leerles muchos textos. Es corto el video, pero tiene muchísimos textos que se entrecruzan, donde voy a hablarles, para los que no creen, voy a dejar acá, porque no sé cuánto tiempo durará el internet, eh, si realmente la Biblia es inspirada de Dios. Y es maravilloso cómo está, cómo se entrecruzan los textos, cómo los apóstoles y discípulos enseñados por nuestro Salvador hablan del antiguo pacto, de los textos del antiguo pacto, y cómo se entrecruzan todo. El que diga que el antiguo pacto esté separado del nuevo pacto, miente. Todo está unido, todo está unido. Es maravilloso. Ese video, yo les pido que lo saquen los que quieren y creen en un pendrive y lo guarden, porque realmente yo todo tengo anotado, por las dudas. Todo está anotado. Bueno, este termina acá. Espero que se puedan salvar más personas. No que no vengan más cosas, porque van a venir muchas cosas y nosotros no les podemos parar, sino que eh, más personas se den cuenta que ya no hay salvación acá en la tierra, que no los va a salvar una pastilla si está nervioso, que no los va a salvar eh, tener dinero, porque el dinero ya no vale nada, que van a venir enormes cantidades de todas las cosas, de todo lo que vale, y que nada sino la mano de Dios. Después otra cosa no hay. Y estamos recién en el 22, ni hablar de lo que nos espera en el 23, ni hablar. Bueno, espero que tengan shalom, que significa paz en hebreo, y que Dios los bendiga y abra sus mentes, porque realmente en este momento la riqueza es la salvación. Y ustedes no saben lo que nos espera, la maravilla que nos espera en el paraíso. Tengan fe. Piensen en los familiares que están muertos. Quizás murieron entregando el corazón a nuestro Pancho. El que pase con vida los va a ver, y los va a volver a ver, porque todos estarán de pie ante el trono del juez supremo, todos, incluso nosotros, y los que pasen con vida también. Aún aquellos pecados que quedaron atrás, tendremos que decirle por qué. Por eso les digo, de Dios nadie se puede borrar. Bendiciones.